Son muchas las alteraciones y problemáticas psíquicas que existen en el mundo y que precisan de tratamiento. Depresión y ansiedad son algunas de ellas, pero también podemos encontrar otras como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otras. Si conocemos estos trastornos, es porque tienen un nombre, una etiqueta diagnóstica que nos permite denominar la presentación conjunta de una serie de síntomas vinculados entre sí. Y a veces determinar qué problema tiene la persona en cuestión puede ser complicado de valorar, dado que distintos profesionales pueden valorar diferentes aspectos e ignorar otros. Afortunadamente, para sortear esta dificultad, algunos profesionales han ido realizando a lo largo de la historia sistemas clasificatorios de los trastornos mentales, siendo los más conocidos y utilizados en la actualidad el DSM-5 y la CIE-10. Pero pese a que se trata de sistemas clasificatorios con grandes semejanzas entre sí, no son iguales. Cuando hablamos del DSM-5, estamos hablando de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, uno de los manuales y sistemas clasificatorios de los trastornos y alteraciones psíquicas más conocidos y relevantes. Esta edición fue publicada en 2013 por la American Psychiatric Association, en adelante APA, mediante el consenso de expertos y la realización de múltiples investigaciones. Este sistema clasificatorio, a pesar de que resulta cada vez más controvertido debido a la patologización de cada vez más comportamientos y modos de funcionamiento y por las acusaciones de la existencia de intereses comerciales detrás de la formulación y sobrediagnosticación de algunos de dichos trastornos, es uno de los más relevantes, ya que ofrece un marco desde el que poder determinar si los pacientes manifiestan síntomas y criterios propios de un trastorno concreto, de tal manera que se facilita diagnóstico y tratamiento tanto para el profesional que lo atiende como para futuras interpretaciones por parte de otros profesionales. En cuanto a la CIE-10, en este caso las siglas hacen referencia a la 10ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Se trata de otro de los grandes manuales y sistemas clasificatorios que existen. Si bien esta vez no analiza únicamente los trastornos mentales, sino el conjunto de todas las enfermedades, trastornos y alteraciones que existen. En ella los trastornos mentales únicamente ocupan un capítulo, el quinto. Fue publicada en 1992 por la Organización Mundial de la Salud, aunque en 2018 se publicó la siguiente edición, la CIE. Lo cierto es que aún a día de hoy sigue siendo más utilizada y se encuentra más extendida la versión C10 e incluso la anterior a esta, CIE-9. El DSM es un manual de referencia centrado en los trastornos mentales. La CIE es la clasificación internacional de enfermedades, incluyendo no solo las alteraciones de la psique, sino el conjunto de trastornos y enfermedades médicas que pueden aparecer en el ser humano. Mientras que el DSM tiene como objetivo una descripción sistemática y precisa de los criterios diagnósticos y características propias de un trastorno. La CIE se orienta más a realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno.
El DSM-5 ha sido elaborado por la American Psychiatric Association, una de las organizaciones americanas más relevantes del mundo en lo que respecta al estudio de los problemas de salud mental. Por otro lado, la CIE-10 ha sido elaborada por la Organización Mundial de la Salud, la cual repercute de nivel mundial. Aunque probablemente el DSM-5 sea el sistema clasificatorio más conocido y es sin duda el más utilizado en América, una gran mayoría de los psiquiatras del mundo y especialmente de Europa emplean la CIE-10. La CIE-10 incorpora un total de 10 secciones diferenciadas en el capítulo dedicado a los trastornos psíquicos, de las cuales 3 se dedican a trastornos infantiles. En el DSM podemos encontrar un total de 21 grandes categorías diagnósticas. Hay que tener en cuenta que hablamos de grandes grupos de trastornos, existiendo diversos trastornos en la mayoría de cada uno de los grupos. Tanto el DSM-5 como CIE-10 clasifican los trastornos psiquiátricos con diferentes nombres. Incluyen criterios que pueden ser divergentes entre sí. Por ejemplo, pueden tener en cuenta periodos temporales en los que se debe presentar el síntoma distintos entre sí. Incluso existen algunos que directamente no existen o no son considerados como entidades diagnósticas en uno de los sistemas clasificatorios, como ocurre con el trastorno mixto ansioso-depresivo. A lo largo de su historia, tanto el sistema clasificatorio del DSM como el de la CIE han empleado un sistema multiaxial con diferentes ejes que permiten la anotación de diferentes tipos de problemáticas, de tal manera que se facilita el diagnóstico y clasificación de las diversas problemáticas. Sin embargo, con la llegada del DSM-5, esta característica ha pasado de ser algo común a ser un elemento diferencial. Y es que la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales ha prescindido de la multiaxialidad que caracterizaba su versión anterior, DSM-4. Posee un total de 5 ejes, mientras que en la CIE se mantienen 3 ejes principales: diagnóstico clínico, discapacidades y elementos contextuales.